Esto le pasó a Esteban, un hombre de un pueblo pequeño en Guanajuato, un lugar de casas de adobe con techos de teja y calles de tierra que se convierten en lodo cuando llueve. Esteban tenía 17 años cuando terminó la preparatoria en la escuela del pueblo. Era un joven trabajador, de esos que no le tienen miedo al trabajo duro. Ayudaba a su papá, don Fermín, en una tiendita de abarrotes que era el sustento de la familia. Vendían desde jabones y refrescos hasta maíz y frijoles para los vecinos. Pero, como a muchos a esa edad, el amor le llegó como un rayo. Se enamoró de Valeria, una muchacha de 16 años que estaba en segundo de prepa. Valeria era bonita, con ojos grandes y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Su familia era muy religiosa, de las que tienen un altar con veladoras en la sala y no faltan a misa ni un domingo. Su papá, don Ignacio, era sacristán de la iglesia del pueblo, un hombre de rostro serio, siempre vestido de blanco, que vivía para los rezos, su familia y el trabajo. Esteban, en cambio, venía de una familia más humilde, que dependía de la milpa, de su tienda y de lo que sacaban en el mercado. En el pueblo, esa diferencia ya era suficiente para que la gente murmurara que no eran del mismo nivel. Esteban y Valeria se querían con el alma, y como en esos tiempos, allá por 1995, no había celulares ni redes sociales, se mandaban recados en pedazos de papel, escritos a mano y doblados con cuidado, que pasaban por los amigos en la escuela. Se veían a escondidas, a veces en la orilla del río, donde el agua corría lenta entre los sauces, o en un parque detrás de la iglesia, escondidos entre los nopales y los mezquites que crecían desordenados. Ahí platicaban durante horas, se daban besos tímidos, se tomaban de la mano, cosas de jóvenes enamorados, nada más. Pero Valeria siempre le decía a Esteban, mi papá nunca va a aceptar que estemos juntos. Es muy estricto, y si se entera, me va a castigar fuerte. Esteban, con la ilusión brillándole en los ojos, le respondía: no te preocupes, mi amor, encontraremos la manera de estar juntos, aunque sea a escondidas. Una tarde, estaban en el parque, sentados en una banca vieja de madera, bajo la sombra de un mezquite. Hablaban bajito, riéndose de cualquier cosa, cuando de repente apareció don Ignacio, con una mirada que parecía atravesarlos. Los había seguido, alertado por los chismes de los vecinos que siempre están atentos a todo. No estaban haciendo nada malo, solo platicando, pero para don Ignacio eso era una ofensa imperdonable. Entonces agarró a Valeria del brazo con fuerza y la alejó del muchacho. También le gritó a Esteban, y le dijo: aléjate de mi hija, muchacho. En mi familia no se permiten estas cosas. No te le acerques nunca más, ¿me oíste? Esteban se quedó parado, mudo, con el corazón hecho un puño, mientras Valeria, con lágrimas en los ojos, era arrastrada por su papá. Esa noche, en la casa de Valeria, don Ignacio le dio una regañada que se oyó hasta la calle. Le prohibió volver a ver a Esteban y le advirtió que, si lo hacía, las consecuencias serían peores. Asustados, los dos jóvenes dejaron de verse por un tiempo. El miedo a la furia de don Ignacio era más fuerte que su amor, o eso parecía. Pero el corazón no entiende de prohibiciones, y Esteban no pudo resistir. Una mañana, escribió una nota para Valeria y se la dio a una amiga de la escuela para que se la entregara. El papel decía lo siguiente: Valeria, no aguanto estar sin ti, te extraño con todo mi ser. Encontré un lugar donde nadie nos verá, en el camino de la presa, mañana después de clases. Por favor, ven, aunque sea un ratito. Valeria, al leer la nota, sintió que el corazón le latía más fuerte. La guardó en el bolsillo de su uniforme, emocionada, pero también nerviosa. Por descuido, no la sacó, y cuando su mamá lavó el uniforme, encontró el papel. Lo leyó, y sin dudarlo, se lo mostró a don Ignacio. Ahí se desató la tormenta. Don Ignacio, ciego de rabia, buscó al papá de Esteban, don Fermín, un hombre tranquilo que nunca se metía en problemas.
Juntos fueron al camino de la presa, donde Esteban y Valeria estaban escondidos, platicando entre los matorrales, con el sol cayendo lento detrás de los cerros. Pero esta vez no fue solo una regañada, sino que don Ignacio y don Fermín les dieron una paliza que dejó marcas. A Valeria, su papá la jaló del cabello y le gritó que era una deshonra para la familia. A Esteban le cayeron cinturonazos, los que le ardieron por días. Si te vuelves a acercar a ella, te va a ir peor, le dijo don Ignacio, con los ojos inyectados de furia. No te metas con quien no debes. Los dos quedaron destrozados, no solo por los golpes, sino por el dolor de saber que su amor estaba condenado. Y tristemente, Valeria no pudo soportar la humillación ni la presión. Esa noche, cuentan en el pueblo, que ella se encerró en su cuarto, con el corazón hecho pedazos, y se quitó la vida. Nadie sabe exactamente cómo, pero al amanecer la encontraron sin vida, con una expresión de tristeza que no se borraba. Don Ignacio, consumido por el dolor, la culpa y la rabia, no pudo vivir con eso. Y esa misma noche se ahorcó en un mezquite del patio trasero de su casa. Y sí, en una sola noche la familia de Valeria se deshizo y el pueblo quedó atónito ante tal evento. Transcurrió el tiempo y pasaron 5 años. Esteban, ahora un hombre de 23 años, había tomado las riendas de la tiendita de su papá. Era un hombre serio, trabajador, pero con una sombra en la mirada que no se le quitaba. La pérdida de Valeria lo había marcado, aunque nunca hablaba de ella, y su mamá, preocupada por verlo tan solo, le dijo un día: «Hijo, ya es hora de que formes una familia. Nos llegó un buen partido, una muchacha decente de un rancho aquí cerca. Su familia es humilde, pero de buen corazón. Mírala, aquí está su foto». Esteban, que ya no tenía muchas ilusiones, vio la foto de Sofía, quien era una joven de piel morena y mirada dulce, y dijo: «Está bien, mamá, si ustedes creen que es lo mejor, adelante». No estaba enamorado, pero pensó que tal vez, con el tiempo podría encontrar algo de paz. Después de que los mayores se pusieran de acuerdo, y tras unos meses de que los jóvenes se conocieran, llegó el día de la boda. La boda se organizó con todo: música de tambora que resonaba en el pueblo, mole rojo, tamales, pozole y hasta cohetes que iluminaban el cielo. Sofía era una joven sencilla, criada en el campo, con manos callosas de trabajar la tierra, pero con una sonrisa contagiaba al resto. La noche de bodas, en una casita prestada donde empezarían su vida juntos, ocurrió algo que nadie esperaba. Esteban, que hasta ese día parecía un hombre normal, empezó a actuar de manera extraña. Hablaba con una voz aguda, se movía con gestos delicados, tal cual como si fuera una mujer, y se reía de forma extraña, mirando a Sofía con unos ojos que no parecían los suyos. Sofía, nerviosa pero ilusionada por su primera noche de casada, se quedó helada. «Esteban, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así?», preguntó, con el corazón latiendo fuerte. Y Esteban, en lugar de responder, soltó una risa chillona que resonó en la habitación, y dijo: «Ay, Sofía, no seas tonta, solo estoy jugando». Unos minutos después, Esteban volvió a la normalidad, y era el hombre que siempre había sido. Pero eso iba más allá de un juego, pues en horas de la madrugada volvió a actuar de esa forma, y peor aún, se puso violento. Le gritó a Sofía, la empujó contra la pared y le jaló el cabello con fuerza. Sofía, aterrada, se encerró en el baño, llorando, y pensaba: ¿con quién me casé? ¿Acaso está loco? Y momentos después Esteban volvió a la normalidad, y durmió como si nada. Al día siguiente, cuando Esteban despertó, era un hombre común como los demás. Pero luego, en la tarde, volvió a actuar como mujer. En esta ocasión, y los otros días cuando se comportaba como mujer, usaba el maquillaje de Sofía, se miraba en el espejo con una sonrisa que ponía los nervios de punta y hablaba con una voz que no era la suya. Y cuando Sofía le preguntaba qué le pasaba, él se reía y decía: «Nada, así soy yo». Pero Sofía sabía que algo no estaba bien.
Ese no era el hombre que había conocido. Pasaron 5 años más, y la vida de Sofía era un tormento. Esteban no dejaba de tener esos episodios en los que se comportaba como mujer, y cuando se enojaba, la insultaba, la humillaba o incluso le pegaba. Para este tiempo ya tenían un hijo a quien llamaron Emiliano, que tenía 4 años, un niño alegre que jugaba con palos y piedras en el patio, pero que no entendía por qué su papá era tan extraño. Sofía aguantaba porque no tenía a dónde ir, su familia era pobre, y en el pueblo, el que dirán era como una cadena. Pero una noche, en luna nueva, cuando el cielo estaba muy oscuro y el aire se sentía pesado, ocurrió algo que lo cambió todo. Dicen que eran cerca de las 2 de la mañana, y Sofía se despertó porque sintió un movimiento en la cama. Abrió los ojos y vio a Esteban levantarse, tomar a Emiliano en brazos y salir de la casa sin hacer ruido, como si fuera un ladrón. Entonces, Sofía, con el corazón en la garganta, se levantó y lo siguió, descalza, con el frío de la noche calándole los huesos. Esteban caminaba rápido, como si algo lo guiara, cruzando el pueblo por callejones oscuros hasta llegar a un terreno baldío cerca del panteón. Y bajo la luz tenue de la luna, que apenas se colaba entre las nubes, Esteban empezó a cavar un hoyo con una pala. El sonido del metal contra la tierra resonaba como un tambor en la noche, y Sofía, escondida detrás de un mezquite, vio con horror cómo Esteban ponía a Emiliano en el hoyo, como si quisiera enterrarlo vivo. Sofía no pudo contenerse y gritó con todas sus fuerzas. Esteban, detente, ¿qué haces? Corrió hacia él, lo empujó con todas sus fuerzas y sacó a Emiliano del hoyo. El pobre niño lloraba, temblando de miedo, y abrazó a su mamá. En ese momento, como si hubiera surgido de la oscuridad, apareció el velador del panteón, un hombre mayor con un farol que apenas alumbraba. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué hacen aquí a estas horas?, preguntó, ayudándola a calmar al niño. Sofía, con el rostro empapado de lágrimas, no dijo mucho y salió corriendo hasta la casa de sus suegros. Y cuando llegó, confrontó a la familia de Esteban, y dijo: «Su hijo está loco, intentó enterrar a mi hijo en el panteón. No puedo seguir viviendo así, díganme, ¿qué fue lo que me ocultaron de él?». La mamá y la hermana de Esteban, que ya habían notado que algo no estaba bien desde hacía años, se miraron con miedo. Y es que ya habían llevado a Esteban con doctores, curanderos del pueblo e incluso al párroco, pero nadie encontraba una explicación. La madre de Esteban no contó a detalle el pasado de su hijo, pero le prometió que al siguiente día buscarían ayuda para lo que sea que tenía. A la mañana siguiente, muy tempranito, hablaron con una vecina, la cual les habló de un curandero que vivía en un rancho cerca de Dolores Hidalgo, al que llamaban el Viejo del Cerro. Decían que era un hombre sabio, que hacía limpias en el panteón bajo la luz de la luna. Que no pedía nada a cambio, y solo vivía para ayudar a quien lo necesita. Desesperados, llevaron a Esteban con él una noche, con la esperanza de que pudiera salvarlo. Llegaron al panteón a la 1 de la mañana, el aire estaba frío, y el silencio solo se rompía por el crujir de las ramas secas bajo sus pies. El Viejo del Cerro ya estaba ahí, sentado junto a una fogata que crepitaba con un olor a copal y hierbas quemadas. Tenía un montón de velas, frascos con líquidos oscuros, y un cráneo de vaca a su lado, cubierto de cenizas. Hizo que Esteban se sentara frente a él y sin decir palabra, tomó un puñado de cenizas de la fogata y se las arrojó a la cara. Esteban dio un grito que no parecía humano, un alarido que hizo que las velas parpadearan. El viejo, con una voz que retumbaba como trueno, dijo: «Tú, el que está dentro, dime quién eres. Habla, o te sacaré a la fuerza». Entonces, pasó lo que nadie esperaba. Esteban, con una voz que no era la suya, una voz aguda y llena de rencor, dijo: «Soy Valeria. Soy yo, la que amaba a Esteban. Es mío, y nadie más lo tendrá». Al escuchar esto, todos se quedaron helados. Entonces, la mamá de Esteban comenzó a rezar el Padre Nuestro, con las manos temblando,
y Sofía se tapó la boca para no gritar. El viejo, sin inmutarse, continuó con su trabajo y dijo: Valeria, no perteneces a este mundo. Déjalo ir, o te mandaré a un lugar donde no encontrarás paz. Esteban, o lo que estaba dentro de él, soltó una risa que ponía la piel de gallina. Era una risa que parecía venir de ultratumba, y dijo: No me voy. Y mi papá también está aquí. No lo dejaremos. El viejo, con los ojos fijos en Esteban, tomó el cráneo de vaca, lo levantó hacia el cielo y comenzó a recitar palabras en una lengua extraña, una mezcla de rezos católicos y algo más antiguo, como si hablara con los espíritus del panteón. El aire se puso más frío y un viento helado recorrió el lugar, apagando algunas velas. Esteban dio un alarido que resonó en los cerros, como si algo dentro de él se desgarrara, y cayó desmayado, con el cuerpo temblando. Y el viejo, con calma, dijo: Ya se fueron. Llévenlo a casa, denle agua bendita y déjenlo descansar. Si se siente mal, llévenlo al hospital. Pero ya está libre de los espíritus que lo atormentaban. La familia siguió las instrucciones y se retiraron, aunque estaban temblando de miedo. Al día siguiente, Esteban despertó como si nada hubiera pasado. Dijo que no recordaba lo que había hecho, ni los gritos, ni las noches en que hablaba como mujer. Era él otra vez, libre de todo lo malo. Tiempo después, volvieron al panteón para agradecerle al viejo del cerro. El curandero, sentado junto a su fogata, les explicó que no era solo el espíritu de Valeria, sino que también estaba el de su papá, don Ignacio, que se había convertido en un alma en pena, atrapada por la culpa y el rencor. Los dos se metieron en Esteban porque no soportaron que siguiera con su vida, y mucho menos que formara una familia. Pero con la ayuda de los santos y los espíritus del panteón, lo saqué. Tuvieron suerte, porque estas cosas no siempre terminan bien. Hay almas que no descansan, y si no se manejan con cuidado, pueden arrastrar a los vivos con ellas. Cuentan que después de tan extraño suceso, Esteban vive tranquilo con Sofía y Emiliano en el pueblo. Según dicen, la tiendita va bien, y hasta pusieron un puesto de gorditas y enchiladas ahí mismo, y siempre está lleno los fines de semana. Esteban, por precaución, nunca pasa por el panteón de noche, y siempre lleva un escapulario bendito en el cuello, por seguridad, el que se lo obsequió el párroco del pueblo. Gracias por escuchar. Gracias por llegar hasta el final de este relato, y recuerden que si fue de su agrado les pido que se suscriban a este canal, activen las notificaciones, dejen un comentario y un like. Se despide su amigo Javier y los espero en el próximo relato.